Bienvenida toda la gente bonita al Cura y el Barbero, un podcast sobre literatura española. Principalmente. Y hoy, amigo Alberto, hablaremos de la poesía religiosa del Siglo de Oro y más concretamente de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Fray Luis de León. Así es, poesía hecha por santos y santas, ni más ni menos. Y es que hay poesía que obra milagros. Sí, es yo creo el capítulo que más nos ha costado por diferencias teológicas, ¿no? Y una visión sobre todo diferente de Santa Teresa. Para mí un personaje fascinante y con un punto rebelde y para ti, ¿no? Querido Miguel, una ortodoxa esclavista o algo así. La verdad, Alberto, nunca pensé que estaríamos al borde de la ruptura por diferencias teológicas. Nunca lo pude imaginar. Ya, ¿eh? Nuestra primera discusión ya es sobre Santa Teresa. Y tú que estás ahí, te vas a enterar de cosas muy chulas como, por ejemplo, ¿merece la pena leer a estos poetas si no crees en Dios y no eres muy fan de la Iglesia Católica? ¿Por qué en el norte de Europa son más ricos y se come tan mal? ¿Se puede llegar a Dios a través de la poesía? ¿Y se parece esa unión con Dios al sexo, tal y como parece cuando leemos los poemas de los místicos? ¿Y qué fue la contrarreforma y cómo su espíritu se ha mantenido vivo hasta nuestros días? ¿Cómo diferenciar a un místico de un esquizofrénico, un neurótico o simplemente un motivado? Empecemos. Siglo XVI, España, conquistadora de América, se ha convertido en un imperio por la gracia de Dios. ¿Y de qué Dios? Pues del cristiano, ¿de cuál va a ser? Guiado por el Altísimo, Felipe II se embarca en guerras contra todo Cristo. Bueno, vamos a decir mejor contra todo Kiski. El Imperio Otomano, Inglaterra, Flandes, la plata de América entra en las arcas reales tan rápido como sale. Solo en el reinado de Felipe II se producirán tres bancarrotas. Se abre una larga y castiza época de la llamada Contrarreforma, en la que España se reafirma en su particular ortodoxia cristiana y en un nacionalismo castizo obsesionado con la limpieza de sangre, el honor y la valentía. La todopoderosa Inquisición ejerce un férreo control social. Se odia todavía más a los judíos, y eso que ya los habíamos echado hacía casi un siglo. Se configura, cuidado, el Estado moderno, absolutista y centralista burocrático y por ende alienante para sus pobres súbditos. Las guerras merman a un pueblo castigado por los impuestos y sumido en la miseria. Y mientras, la aristocracia reniega de la industrialización y el comercio y perpetúa una economía agraria y señorial. Inflación, miseria de las clases populares, quiebra de las finanzas, represión ideológica, fanatismo cristiano que reniega de las innovaciones científicas, liquidación de la burguesía castellana y con ella de la cultura humanista. Y tú te estarás preguntando, ¿por qué lo llamamos siglo de oro? Pues yo también me lo pregunto, después de haber leído este retrato que le hace nuestro maestro Rodríguez Puertolas y que te acabo de resumir y que yo me inclino en dar por bueno. Pues sí, fue una época curiosa. Pero bueno, al final lo que brilló fue el arte. Cervantes, Lope de Vega, Velázquez. Aún así, yo creo que es imposible que haya una eclosión cultural tan bestia como la que hubo en España si no hay ciertas condiciones político-sociales. O sea, a pesar de estar tan mal, pues algo no iba tan mal, ¿no? Porque que aparezca un genio en Afganistán ahora mismo entra dentro de lo posible, sería una rareza, pero que aparezcan 50 sería imposible, ¿no? Por esas condiciones. Al final, si todos ahora comemos hamburguesas, vemos pelis de Hollywood, escuchamos R&B, conocemos los rincones de Nueva York mejor que los de Madrid y celebramos Halloween, es porque el poder y la influencia de Estados Unidos en el siglo XX ha sido bestial. Si hubiese mandado México, pues celebraríamos el Día de los Muertos, comeríamos en McTaco y Taco King, escucharíamos rancheras. Pues, no sé, ¿a dónde quiero llegar? Pues a que España, a pesar de todas las miserias, todas las contradicciones, era el centro del mundo en ese momento, del mundo occidental, claro. Hay mil mundos, aunque todos están en este. Éramos, ¿no? Como se decía, el imperio donde nunca se ponía el sol. Esta frase tan... Tan grandilocuente y cierta en algún momento. Es, creo, una buena comparación y es que ser ciudadano raso de un imperio
pues nunca ha sido buen negocio. Y si no, que se lo digan a los pobres norteamericanos de a pie, o ya deberíamos decir norteamericanos de a suelo, y que se lo digan a los pobres españolitos del barroco. Lo que no es de extrañar es que en esta época marcada por el enrocamiento español en su religiosidad ortodoxa, ¿no? Cuando hicieron de la religión su gran bandera nacionalista, pues los primeros nombres que brillen en nuestro siglo de oro sean de poetas religiosos: San Juan, Santa Teresa, Fray Luis de León, tres hijos de la Iglesia, tres servidores de la causa contrarreformista en sus respectivas carreras eclesiásticas, así como en su labor poética. Así de primeras, si no eres muy católico ni muy fan de la Iglesia, como que da un poquito mucha de pereza leerlos, a mí por lo menos. A mí no. La verdad es que siempre he pensado que la pulsión espiritual o religiosa que has dicho tú está por encima de las religiones organizadas, concretas. A mí me interesa mucho todo tipo de manifestación, no sé cómo llamarlo, manifestación que intenta conectar con lo espiritual, o al menos con lo que hay por encima o debajo del racionalismo cartesiano, ¿no? Siempre me ha interesado mucho, por ejemplo, el sufismo, el budismo zen, la cábala, el misticismo. Así que, bueno, esto es un poco lo mismo. Es posible. Yo quizás no puedo desconectar de la función de estos poetas como reclutadores para llenar los conventos, que era su misión profesional principal. Y es que hablamos de tres figuras clave del espíritu contrarreformista que, por desgracia para la mitad de los españoles, o quizá más, se mantuvo tan vivo durante los siglos venideros, tan vivo que sirvió de ideología al nacionalcatolicismo de Franco. Y los ecos de ese espíritu castizo y ultracatólico de la contrarreforma, fíjate que aún resuenan en la derecha democristiana que ha gobernado en regiones como la mía, Castilla y León, y concretamente Salamanca, durante casi toda la democracia. Y eso hace que estas figuras, Santa Teresa, San Juan, Fray Luis de León, se sigan celebrando y promocionando desde las instituciones como un legado histórico central. Sin ir más lejos, para que veas que esto no es una idea así muy excéntrica mía, te voy a decir que en mayo de 2025, a escasos 20 kilómetros de mi casa, en Alba de Tormes, se está exhibiendo el cadáver de Santa Teresa a tumba abierta. Y es que cada 100 años abren el sepulcro y dejan que sus fieles pues rindan culto a su esqueleto, que es todo lo que le queda a la pobre señora. Obviamente no se trata de un culto literario, sino religioso, pero da una idea, ¿no?, de la buena salud de la que goza Santa Teresa en estas tierras. Y fíjate lo que me he enterado hoy, Alberto, que es que la quieren sacar de procesión. Quieren sacar al pobre cadáver, el esqueleto lo quieren sacar de procesión. Entonces, en el periódico local hay una polémica sobre si es morbo, es religiosidad. Pues imagínate, ¿no? Es un tema. Ya, yo no sé qué decirte, la verdad. Yo siempre pienso que cada uno se motiva como puede, ¿no? Hay gente que con el Mr. Wonderfulismo de todo vale, ¿no? Se compra una taza y gente que necesita ir yo qué sé, a cualquier templo, ¿no? Yo creo que hay una parte de morbo, bueno, no sé, ¿no? Es que igual el morbo es desde fuera, para ellos si creen, no es morbo. El morbo es tú desde fuera dices, madre mía, esta gente que está haciendo, ¿no? Ya, yo te soy sincero, como vivo pues un poco imbuido en este ambiente, te reconozco que si los he leído al final ha sido porque me pueden caer en la oposición a profe de lengua y literatura que me estoy preparando y hay que leerlos. Ya, y porque yo me he empeñado. Bueno, eso también, eso también. Pero una vez leídos y estudiados, confieso que tienen su intríngulis y su belleza. Y me han enseñado cosas sobre un uso casi olvidado de la poesía en nuestros días, que es la poesía como vía estética de alcanzar a Dios, como canal de comunicación íntimo entre lo humano y lo divino, que creo que es algo que conecto más, ¿no? Me enseñan cómo estos místicos y ascetas vivían su fe con una intensidad hoy casi desaparecida en Europa. Por ahí al menos han despertado mi curiosidad. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Sin más preámbulos, no, me encanta. No, no No, no, vamos. no. No, he preparado una turra introductoria, la turra de
todas las turras. Es que estamos hablando todo el rato de la contrarreforma y a lo mejor hay, yo qué sé, hay oyentes que están diciendo, bueno, me suena, pero tampoco sé mucho. En fin, yo sé que es un tema que no te entusiasma, que me has dicho por activa y por pasiva que hablar de esto es meternos en terrenos teológicos donde resbalaremos, pero a mí me va a dar un poco igual. Y permítanme los oyentes hablarles de la reforma y la contrarreforma de forma un poco superficial, claro, porque tenemos el tiempo que tenemos, así a grosso modo, pero quiero hacerlo porque esta guerra de interpretaciones de la Biblia, ¿no? De la reforma y la contrarreforma, no solo explica a estos autores de los que vamos a hablar, sino que explica muchas cosas curiosísimas. Por ejemplo, por qué en el norte de Europa son más ricos, ¿no? Que en el sur de Europa, por qué no tienen vírgenes ni tienen santos, por qué las mujeres han tenido siempre más igualdad y por qué se come tan sumamente mal. Porque mira que el norte de Europa es bonito y mira que se come mal, ¿no? A ver, todas estas diferencias se deben no solamente, sería simplificar, pero sí en gran medida a la reforma protestante. Y yo, claro, no puedo resistirme a buscar la raíz de estas diferencias, ¿no? Sobre todo la gastronómica. Bueno, mira, pon música como de comienzo de narración, que esto va un poco para largo y para no aburrir mucho voy a intentar leerlo como si fuese un cuento. Venga. Todo empieza a finales del siglo XV. En el norte de Europa había mucha gente enfadada con la Iglesia Católica, como por ejemplo el sacerdote holandés Erasmo de Rotterdam. Este señor empezó a proclamar lo que muchos ya pensaban. El clero está corrupto. El culto superficial a santos y reliquias da mucho dinero a la Iglesia, pero desvía la fe de Dios. ¿No castigaba el Antiguo Testamento la adoración de falsos ídolos? Nos hemos desviado de las Escrituras. Un inciso, ahora me toca a mí interrumpirte. Como contábamos en el capítulo de Gonzalo de Berceo, estos cultos acabaron convirtiendo el catolicismo en una religión politeísta al adorar a una legión de ministros de Dios en forma de vírgenes, santos, reliquias como el cadáver de Santa Teresa, que están exhibiendo en Alba de Tormes. Exacto, sí. Bueno, las ideas de Erasmo calaron bastante en toda Europa. Este señor también defendía una religiosidad más íntima y personal, sin tanto cura, sacerdote, monje, intermediario. Los sacramentos, por ejemplo, que siempre necesitan de un intermediario, que si el bautismo, la comunión, la confesión, que menudo poder que ha dado siempre la confesión, ¿no? A los curas, que si no me pagas la extrema unción no irás al cielo, que si te vendo indulgencias y bulas papales por un módico precio y así puedes comer carne en Viernes Santo, que si te vendo unas astillas de la cruz de Cristo que curan enfermedades, que si te monto un tribunal de inquisición, en fin, resumiendo, que la Iglesia lo tenía bien montado para tener el control sobre cada parcela de la vida pública, pero también de la vida privada de la gente. El teólogo francés Calvino, en la misma línea de Erasmo, afirmó lo siguiente: la palabra de Dios, o sea, la Biblia, debe estar por encima de la palabra de la Iglesia, o sea, la interpretación muchas veces interesada de la Biblia que hacía la Iglesia. Porque claro, la Iglesia Católica decía, y sigue diciendo hoy en día, que los creyentes no deben leer la Biblia de primera mano, porque no la van a entender, la tiene que explicar el sacerdote. Bueno, en ese caldo de cultivo ideológico es fácil de entender que cuando la reforma protestante triunfa en los países del norte de Europa, allí pues se anulan los sacramentos, se prohíbe el culto a las imágenes, pues a las vírgenes, a los santos, porque solo hay que adorar a Dios, y hay un montón de campañas de alfabetización para que todas las personas aprendan a leer la Biblia de primera mano y no necesiten pues, que se las explique el sacerdote. También las mujeres, y lo digo porque muchas veces a lo largo de la historia no eran consideradas personas, ¿no? Por Aristóteles, por ejemplo, que es el caso más conocido. Así que en el norte empiezan a educarse masivamente hombres y mujeres, y en el sur no. O sea, Y es importante apuntar que Gutenberg ha inventado la imprenta y esto ha hecho posible que cualquier persona pueda tener a mano una Biblia. claro, y explica que un religioso como Fray Luis de León, por ejemplo, acabe en la cárcel por traducir el Cantar de los Cantares sin licencia de la Iglesia, que quiere seguir teniendo el control sobre lo que dicen o no dicen los libros sagrados. Eso sí que fue un plan de fomento de la lectura como Dios manda. Bien traído, sí. Jejeje. Bueno, y hay una cosa más que separa a los protestantes, llamados así porque protestaban, o sea, contra la corrupción del clero, claro. Y es que el alemán Martín Lutero añade a todo lo que hemos comentado una nueva idea, que es la justificación por la fe. Y vamos a detenernos en este punto porque es más complejo e importante de lo que parece. Tanto que de alguna manera supone el comienzo de las distintas velocidades a las que avanzará el norte y el sur de Europa, y hablo de dinero. Siguiendo así por encima las ideas de Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que creo que es como la Biblia, ¿no? de estas ideas de cómo se crea el capitalismo, bueno, dice, si el cristianismo medieval creía en el libre albedrío,
y la salvación mediante las obras, o sea, esto significa que el ser humano es libre para elegir su camino y cuando muera, pues Dios juzgará sus actos enviándole al cielo o al infierno. Lutero, sin embargo, dice que no, que la salvación depende solamente de la fe, no de las obras, no de los actos. Dice, Dios no es ese juez castigador del Antiguo Testamento, sino que es un Dios misericordioso, como en el Nuevo Testamento, y entrega el perdón a todo aquel que crea en él. O sea, ya está. Solo con creer tú ya te salvas. Las obras dejan de servir y solo salva la fe. Entonces, hola, he matado a mi madre y a mi cuñada, pero creo firmemente en Dios. Pues al cielo. Hola, he salvado a 1000 niños de morir ahogados, pero no creo en Dios. Uy, qué mal, al infierno. A ver, esto es una tontería, es una parodia, es mucho más complejo, pero en el fondo no tanto más. Bueno, la cosa es que si te salva la fe, da igual lo que hagas en la vida. Y esto podría suponer que nadie se esforzase por hacer las cosas bien, en plan, total, ¿para qué? ¿No? Pero fíjate, esto es lo curioso, porque de alguna manera para los protestantes del norte de Europa, el esfuerzo va unido a la fe. Es mediante el trabajo duro que tú agradeces a Dios lo que te ha dado. Y los éxitos de este trabajo son como garantías de tu salvación. Si yo me hago rico, o al menos voy medrando con mi esfuerzo, eso significa que es casi seguro que me salvaré. O sea, Donald Trump y Elon Musk irán al cielo casi fijo. Supongo, la cuestión no es ese el espíritu del capitalismo del que hablaba Max Weber, ¿no? El trabajo duro, ir avanzando con tu propio esfuerzo, esta especie de meritocracia. En el sur de Europa podíamos seguir procrastinando, pecando y luego nos confesábamos cuando nos apetecía para dejar la casilla de pecados a cero, mientras que en el norte curraban para demostrar su fe y demostrar que Dios los iba a salvar. Lo que acabó, claro, en una Europa más currante, más emprendedora y más rica que la del sur, la mediterránea. Aunque obviamente no creo que sea tan sencillo. Yo estoy convencido de que el clima tiene mucho que ver. O sea, no sé muy bien por qué, pero dime un país donde... O sea, bueno, que los países donde hace calor, yo creo que todos tenemos 1000 ejemplos, son países que funcionan mucho peor que los países donde hace frío. Y no hablo de calor extremo, porque eso para mí no es calor. O sea, si no puedes salir a terracitas, no es calor. O sea, Arabia Saudí es que es un desierto, no es calor. No es calorcito. Bueno, no sé si me he explicado. Entiendo, sí. Calor mediterráneo, de a pie de playa. O caribeño. Países caribeños que ganen una pasta como Noruega o como Canadá o como Se me tal. ocurre algún ejemplo, pero muy rebuscado, tipo Australia o Hong Kong. Hay que irse lejos. O sea, te lo compro en un Sí, noventa en por general, ciento. sí, sí. Pero no, nada es tan simple, pero son 1000 cosas. Pero bueno. También te digo, creo que en justicia con el pueblo español, tenemos que decir que en España se trabajaba a destajo. Pero eso sí, en una economía agrario-señorial, que dile tú a los jornaleros andaluces o castellanos que no se trabajaba, o a la pobre soldadesca que guerreaba por media Europa y parte de América, o a los sirvientes de las grandes casas. O sea, que se trabajaba mucho, pero en Europa lo que había era una clase burguesa que había prosperado con actividades profesionales, industria, comercio, finanzas, mientras que en España la herencia seguía siendo casi el único vehículo exclusivo que te hacía rico. Y claro, pues para heredar no hay que hacer nada, solo nacer bien. Bueno, hay que ser listo a la hora de elegir a los padres, no como los pobres, que no son nada listos y eligen padres que no les van a dejar Ya, nada en es que, herencia. es que Pero vamos ya, voy a ir acabando, mira, porque me falta decir por qué se come tan mal en el norte de Europa. Mira, voy a citar un artículo de Jaume Fàbrega, de la revista El Temps, que se llama Protestantisme y menjar, o sea, protestantismo y comida. Y aquí se cuenta que el protestantismo nació por una razón alimentaria. Y cito textualmente. Luther va protestar contra la butlla que pagant permetia als catòlics poder menjar carn, ous i lactis quan l'Església ho prohibia, cosa que suposava un fabulós negoci per al Vaticà. O sea, traduzco, que Lutero protestó contra las bulas que permitían comer carne, huevos y lácteos en los días prohibidos, y esto hizo que la comida se convirtiera de alguna forma en símbolo y se viese mal la gula. Es como si la frugalidad y la comida básica estuviese más cerca de Dios. Disfrutar de la cocina y de la comida, pues como que se veía con malos ojos. Y esto se aprecia bien en la película El festín de Babette, no sé si la has visto. la he visto y me gustó muchísimo. Sí, pues para quien no la haya visto, unos puritanos contratan a una cocinera francesa y bueno, lo pasan fatal porque cocina muy bien y a ellos les sabe mal, se sienten pecaminosos por disfrutar tanto de la comida, ¿no? Esto es una cosa que en el sur de Europa no tenemos y en el norte parece que está un poco metido por ahí. Pero bueno, también reflexionando un poco respecto a tu zona y a la mía,
Pues yo pienso que la cocina más rica en España, pues probablemente sea la de la zona mediterránea, por el acceso que tenéis al mar y por el clima que tenéis de huerta. Si pienso en la cocina castellana tradicional, que es una cocina de cereales y cerdo, pues hombre, tampoco es que sea tan rica, ¿no? O sea, que creo que también las regiones más norteñas, con climas más duros, pues hombre, también el elemento de la diversidad de producto que hay, pues también juega en contra de una buena gastronomía. Sí, sí, a ver, todo es mucho más complejo, pero yo creo que el factor religión, que yo creo que Max Weber habla mucho de todo esto, es muy importante en todo lo que estamos diciendo. Y también, fíjate, se me ocurre ahora, Escocia, por ejemplo, tiene mucho marisco, pero les da asco comérselo, piensan que son como insectos del mar, o sea, que no siempre es tener o no tener, ¿no? O sea, Galicia lo come y ha hecho toda una gastronomía, y otros países que tendrían buen marisco si quisieran comérselo, ¿no? O los musulmanes no comen jamón, ¿no? No sé, pero bueno. Cuenta el artículo este que con Franco había bulas papales. Esto es una cosa que me sorprendió mucho, para poder saltarte la abstinencia y el ayuno. O sea, tú pagabas una peseta o lo que fuera y podías beber vino o comer carne o lo que tú quisieses comer. Lo llamaba bulas de la Santa Cruzada porque en un principio, siglos antes, se concedían a los que iban a matar moros en las cruzadas. Luego, pues, a los que pagaban sus pesetas. Venga, acaba ya este súper introducción que estás haciendo. Sí, ahora hablaremos de literatura, ¿eh? Bueno, acabo ya. Tras la muerte de los reyes católicos, el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, pues supuso un soplo de aire fresco. Era un hombre abierto y renovador que dejó entrar a la península las ideas reformistas de Erasmo, ¿no? Y muchos intelectuales españoles, como los poetas de los que vamos a hablar en este capítulo, más o menos se empaparon de estas ideas erasmistas. Por desgracia, esta apertura apenas duró. Su hijo Felipe II montará la Inquisición, más tarde el Concilio de Trento con la Contrarreforma y bueno, esta reacción de los países mediterráneos a la Reforma protestante. Y yo te estoy oyendo y me estoy haciendo una pregunta muy seria, Alberto, que es, ¿qué pensaría Felipe II ahora que mandamos a todos nuestros jóvenes a Europa con una beca que se llama Erasmus? Pues le parecería mal, claro. Bueno, hablando de Franco, digamos que en la Contrarreforma, en la época de Felipe II, ya por el siglo XVI-XVII, es donde se monta todo el relato oficial del fanatismo patriótico español que sucesivos déspotas irán revivificando hasta llegar hasta el siglo XX, hasta Franco. Así que todos los que nos escuchan y tienen una memoria personal del franquismo, creo que ya han entendido de qué va la contrarreforma, ¿vale? Ya le dedicaremos más adelante un capítulo a la poesía falangista y veréis que es casi literalmente la misma retórica 4 siglos después. Y ya para acabar y poder centrarnos en la poesía, que se supone que la gente pone el podcast para que hablemos de literatura, bueno, es lo que nos ha reunido aquí. El Papa y la Iglesia Católica lucharon, y digo lucharon literalmente, contra las corrientes del norte de Europa. Algunos monarcas, como el español Felipe II, pues apoyaron al Papa. Y para evitar las herejías, pues cerraron el país a cualquier influjo extranjero, como decías, ¿no? Como ha ocurrido tantas veces en la historia, se rompe el contacto con el exterior para mantener la pureza de la ideología oficial y yo diría a veces dictatorial, ¿no? Recordemos, yo qué sé, la URSS, el fascismo, el nazismo, el gobierno chino controlando las redes sociales, Corea del Norte, en fin, malos tiempos para artistas y pensadores, aunque en este caso fuesen escritores religiosos, o quizá por ello, porque yo qué sé, gente como Garcilaso de la Vega, pues hablando de pastorcillos enamorados, era inofensivo para el sistema, ¿para qué iban a meterse con él? Y no solo inofensivo, que Garcilaso era un nacionalista español aférrimo, ya hablamos en el capítulo que le dedicamos de que cumplió servicios importantes a la corona, algunos de 007, y no nos extrañe que tras la Guerra Civil de 1936 hubiera un resurgir de la poesía garcilasista, perdón. Claro, porque después, en la posguerra, si todos los poetas que decían cosas importantes habían sido asesinados, exiliados o estaban callados por la censura, pues entonces, ¿a qué se vuelve? Pues se regresa a la poesía, que se centra en la belleza, el ornamento, la única forma de poesía que un régimen dictatorial está dispuesto a admitir, que no sea propagandística del régimen, claro, que es un poco como el taller de estaño al que iba mi abuela, ¿no? Hacer cositas bonitas para decorar y ya está. Sí, arte inofensivo como una canción indie, una acuarela marina o una película de domingo a la sobremesa. Pero bueno, a nuestros poetas religiosos, influidos por las corrientes de religiosidad íntima del norte,
Y aquí es donde creo que igual tenemos tú y yo un poco de debate. Les cuesta adaptarse a la norma, sobre todo cuando la Inquisición está tan atenta a cada detalle, ¿no? Porque en un clima de caza de brujas y, a ver, y esto era un clima un poco así, ¿no? No lo olvidemos que cualquier descuido te condena. Y la gente cree además que señalar al otro los convierte en héroes. Mira, un ejemplo muy tonto que estaba yo pensando, cuando el COVID, ¿no? Había gente que salía a la ventana y empezaba a gritar a los que andaban por la calle, a señalarlos, a insultarlos, ¿no? Y yo pensaba, pero claro, no se están preguntando, por ejemplo, y lo digo porque yo, por ejemplo, tengo gente muy cercana, ¿no? Con niños autistas, ¿no? Esta gente tenía que salir a pasear porque los niños necesitaban salir a pasear, ¿no? Claro, no se preguntaban nada. A mí siempre he pensado que esta gente que señala, que cree que el heroísmo es señalar a los demás, en esto, ¿no? En estos climas así un poco fanáticos, son súper ridículos. O sea, son como patéticos héroes, ¿no? Que acusan al vecino judío a las SS, al vecino palestino a la Mossad, sin darse cuenta que al final ellos son el problema, los héroes chivatos, ¿no? Tío, oyéndote, me acabo de acordar de una anécdota que conocí cuando vivía en Chequia, que ya sabemos que fue parte de los satélites soviéticos. Pues en Chequia, llegado un momento de la democracia, se desclasificaron los archivos de la Stasi checa. Entonces toda la población pudo saber quién había sido informante y qué habían informado de cada uno de ellos. Entonces mi jefe me contó que se enteró de que su vecino, íntimo amigo suyo, había sido informante y ¿sabes de lo que se enteró? De todo lo que no le había contado a la Stasi. Es decir, que en este caso fue un ejemplo de estos que salvan la humanidad dentro de un panorama de control pesadillesco y distópico, pero bueno, también como interés decir, joder, descubro en el archivo de la Stasi que precisamente mi vecino lo que hizo fue encubrirme. Claro, protegerle, qué guay, sí, pues Sí, sí, sí. qué guay. Ujú. Y bueno, vamos a empezar ya con uno de nuestros tres y vamos a empezar por San Juan de la Cruz, que quizás es el que la crítica pues suele reconocer una mayor calidad literaria como poeta. Además, cantado por Enrique Morente o Rosalía. Yo conocí a Rosalía, de hecho, por el tema Aunque es de noche, que es un poema de San Juan de la Cruz, y fue amor inmediato, no solo porque era de San Juan. Pues mira, yo eso no lo sabía. Como poeta, San Juan culmina una larga tradición europea mística que vive la experiencia religiosa como inefable. Esto es, ¿qué es inefable? Pues imposible de expresar de forma coherente y objetiva, por lo cual se debe recurrir al lenguaje subjetivo más propio de la poesía. El místico busca la unión plena con Dios, que se produce una vez el alma se ha purificado, y para ello renuncia a las sensaciones y al pensamiento, es decir, a las experiencias sensoriales y el cultivo intelectual para dejar espacio a Dios. Y esto es interesante porque Santa Teresa no renuncia a las experiencias sensoriales y Fray Luis de León no renuncia al cultivo intelectual. Cada uno se sitúa en una coordenada propia e interesante, ¿no? Respecto a su misticismo o su ascetismo. Tenemos el ejemplo clave o el poema clave de San Juan de la Cruz que os quiero leer, que se llama Noche Oscura del Alma, y que San Juan toma de la Biblia la Espera, espera. alegoría. O sea, no digas nada, léelo y primero a ver qué entiende la gente, aunque muchos ya lo conocerán, ¿no? Y luego lo explicamos. Creo que será más interesante. Venga, va. Noche Oscura del Alma. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a dónde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. En el aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena, en mi cuello hería, todos mis sentidos suspendía.
quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Te cuento lo que yo entiendo, ¿no? La amada sale por la noche a encontrarse con el amado en un lugar secreto y hay claras alusiones sexuales. Por ejemplo, amada en el amado transformada, ¿no? Lo que es una cópula, una unión. O el tema del pecho florido, que en la poesía popular podía tener que ver con la excitación de la mujer, ¿no? El pezón como flor que se abre. De hecho, hay una canción de Estopa donde se usa esta misma metáfora, la de fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho, ¿no? De nuevo está hablando de cómo la excitación en el pezón, ¿no? La orla rojiza de los senos como amapolas, la excitación como flor que se abre. Impresionante transversalidad de San Juan a Estopa. En cualquier caso, no, esto hay que verlo. En cualquier caso, Alberto, no hace falta que nos esforcemos mucho en aclarar el sentido del poema, porque San Juan acompañaba sus poesías con glosas, es decir, con comentarios que explicaban con pelos y señales qué quería decir exactamente con cada alegoría, metáfora e imagen. En este caso nos dice que usa la alegoría del matrimonio espiritual. Así, el alma es la esposa y Cristo es el esposo, que se unen tras pasar la noche oscura, es decir, tras purificarse, y es la unión de los amados lo que produce el éxtasis. Yo qué sé. A ver, explícame, por ejemplo, eso de que se recuesta en su pecho y le acaricia el pelo. O sea, ¿de qué metáfora? O sea, ¿qué metáfora puede ser acariciarle el pelo? Que a mí no es que me parezca mal hablar de un encuentro sexual. O sea, si San Juan cree que unirse a Dios produce un éxtasis similar. Muchos críticos, por ejemplo, han afirmado que lo que Santa Teresa describía como raptos divinos en realidad eran orgasmos. Justo lo interesante de los místicos son esos intentos por explicar una experiencia de unión con Dios que al final les obliga a luchar contra la lengua para conquistar ese territorio emocional extraño, ¿no? O diferente o alejado de lo más ordinario mediante metáforas, símbolos, contradicciones, alteraciones de la lengua, creación de nuevas palabras. Yo qué sé, quieren transmitir todo lo que experimentan y amplían el idioma. O sea, todo ok. Pero esto es un poema erótico, obviamente, ¿no? Pues a ver, yo sé que como mentes calenturientas siempre ha habido para entender lo obvio, pues San Juan dejó por escrito la explicación doctrinal de cada verso de su poesía. Y lo dejó por escrito porque San Juan tenía un interés muy grande en que no se le malinterpretara, porque ya había pasado unos añitos en la cárcel, donde, por cierto, empezó a escribir su poesía, que ya hemos dicho aquí que la literatura española le debe mucho a la cárcel, y esto no es broma, esto es muy serio. Recordemos, en el siglo XVI España vive gobernada por el integrismo católico, que ejerce un control y una represión implacables a través de la Inquisición, por lo que no eran tiempos para echar poemas al mundo y que cada cual los interpretara como quisiera. No, San Juan tuvo que dejar muy claro que su poesía obedecía escrupulosamente a la doctrina de la Contrarreforma. Y tampoco es el libro de la cárcel, por cierto. Porque en el fondo eran algo erasmistas, aunque fuesen contrarreformistas, que parece que esto es contrario una cosa a la otra, ¿no? Yo creo que incluso aunque creyesen firmemente en la contrarreforma, ¿no? A ver, mira, yo no quiero decir que ellos hubiesen leído a Erasmo, que yo creo, por ejemplo, que a lo mejor Fray Luis sí que lo había leído. Lo que creo es que el erasmismo y toda esa idea de volver a un cristianismo más puro, menos corrupto, era como una tendencia, una idea que estaba ya antes de que llegase Erasmo. Erasmo lo recogió, ¿no? Ese sentir que ya había, fue como el Podemos que recogió el 15M, ¿no? El descontento popular. Y estos poetas, para mí, que de alguna forma se salen de la ortodoxia más pura de la Contrarreforma y están algo influenciados por las ideas del norte. Quizás en cada lugar floreció de forma distinta un polen de las ideas común, ¿no? Y por supuesto hubo influencias. Volviendo a la literatura, si queréis leer a San Juan como poeta, mi recomendación es ignorar sus glosas, a menos que tengáis un interés religioso cristiano en ello, porque creo que su poesía es muy buena como poesía. Es natural, pero es elevada, es sugerente, es musical. Yo os animo a deleitaros con otra de sus más conocidas piezas que vamos a leer aquí y se llama Llama de amor viva. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya, si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro.
Oh cautiverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida, has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Ahora sigamos con una buena amiga de San Juan y de Alberto Torres Blandina, Santa Teresa de Jesús. Una mujer a la que Chema, el padre de mi exmujer, hola Teresa, un hombre huérfano al que criaron unas monjas de Ávila, le tiene mucho cariño. Y es que las monjas de Ávila pues le tienen a Santa Teresa en un altar donde la van a tener. ¿Y esto a qué viene? Porque digo esto de mi antiguo suegro. Bueno, es para que veáis que en Salamanca, en Ávila, Santa Teresa de Jesús es un patrimonio histórico muy vivo que está presente en la vida de la gente, de muchos católicos, y es un atractivo turístico muy importante. Digamos que si Castilla y León fuera un parque temático, no sé, vamos a llamarlo Medievalandia, pues Santa Teresa sería algo así como el Pato Donald. Y esto, que yo sepa, pues de momento no pasa con ningún escritor de los que hemos hablado. En el Curia del Barbero todavía, que luego ya hablaremos de Cervantes, que también es un atractivo turístico, pero todavía no. Aunque en rigor hay que decir que la celebridad de Santa Teresa nunca ha sido tan literaria, ha sido más religiosa, por lo menos en el culto que yo tengo aquí cerca, en mi zona. Y tanto es así que algunos hasta dudan de si se debería estudiar en los cursos de literatura. Pero claro, siendo la única mujer en el campo de nabos, que es el siglo de oro español, pues como que no queda muy bien eliminarla. Eso por no hablar de que la educación en este país sigue en gran parte gestionada por la Iglesia. A mí personalmente me interesa mucho Santa Teresa, como personaje, pero también como escritora, aunque es verdad que me interesa más su prosa quizá que su poesía. Para mí ella es la gran genia del equipo, por hablar un poco de su biografía, que ella misma la cuenta al comienzo del libro de la vida. Era aficionada desde niña a los libros de caballerías y era una cosa que le avergonzaba, era su placer culpable, ¿no? Porque estaba mal visto en la época, era un poco la telebasura, ¿no? de la época. Pues aparte de sentirse culpable por leer novelas de caballerías, leía también vidas de santos. Y me gusta mucho el comienzo del libro de la vida, ¿no? Porque te imaginas muy bien la época en la que vivió este éxito de las novelas de caballeros andantes, los santos como referentes que compiten con los caballeros, ¿no? Cuenta Santa Teresa que ella quería ir a las cruzadas y morir para poder ser una mártir. Y siempre jugaba con su hermano a que se morían luchando contra los moros. Y yo leí por ahí que un día se escaparon de casa con esa idea, con la de irse a Tierra Santa a morir por la causa, aunque la cosa no fue a más, volvieron vivos y eso, y supongo que no estuvieron fuera muchas horas. Pero me parece un buen personaje, una monja polémica, bastante revolucionaria, ¿no? Enfrentada a sectores conservadores del catolicismo. Fundó la orden de las Carmelitas Descalzas, porque los carmelitos calzados le parecía una orden como muy alejada del espíritu primigenio de Cristo. Aunque parezca una diferencia tonta, ¿no? El hecho de estar calzados o descalzos marca una diferencia. Calzados significa que no seguían una vida austera ni de renuncia. De hecho, había señoras ricas que entraban a los monasterios con todos los criados y todos los bienes. Y esto a Santa Teresa le parecía fatal. Y de hecho se opuso a la entrada de alguna mujer rica que luego fueron a por ella mucho. Yo creo que influenciados un poco por estas ideas erasmistas, aunque no hubiera leído a Erasmo, ¿no? Y bueno, ella fundó las Carmelitas Descalzas, o sea, no tienen zapatos porque sirven a Cristo desde la pobreza. Y creó conventos y tuvo una postura muy activa en muchas de las polémicas religiosas de la época. El poder fue algunas veces a por ella, pues era muy incómoda, pero ese libro otras veces pues, estuvo aliada con el poder. Pero bueno, era una chica lista, pertinaz, no sé, me parece un personajazo. Vale, pero estamos de acuerdo en que esto es un podcast de literatura, no de monjas. Y molaría, un podcast de santos, mártires, monjas. Bueno, luego le damos una vuelta. Por otra parte, ya que nos ponemos con Santa Teresa, déjame darte otra visión, la del maestro Rodríguez Puertolas, que explica muy bien cómo Santa Teresa, en sus primeros años, sí tuvo conflictos con la Iglesia por su insistencia de tratar a solas con Dios, pero que fue una idea que superiores le quitaron de la cabeza bastante rápido. Y a partir de ahí, Santa Teresa no solo olvidó estas locurillas de juventud y aceptó
rápido la ortodoxia conservadora de la Iglesia española, sino que se convirtió en una motivadísima reclutadora de monjas para la causa contrarreformista y les dejaba bien claro por activa y por pasiva que ellas no debían pensar sin obedecer y que de tratar a solas con Dios nada de nada. De ahí que Felipe II fuera su mayor admirador, Felipe II, el rey más oscurantista de nuestra edad moderna, su mayor admirador. Y su actividad, la de Santa Teresa, constantemente reconocida por sus superiores por su lealtad, obediencia y utilidad al poder eclesiástico de la época. Que sí, ciertamente, Santa Teresa desafió la censura de la Iglesia al hacer una narración casi erótica de su experiencia mística, pero su vida sobre todo fue un quehacer incesante para reclutar esclavas de Dios, dentro del absoluto oscurantismo de la Contrarreforma. Sí, sí, pero esclavas sin descalzas, o sea, sin zapatos. Porque los zapatos, mal. Déjame decirte, Alberto, que según me estabas hablando de esto de los descalzos, me he acordado de que el personaje más fanático de Juego de Tronos es este señor que le ponen con una túnica. ¿Has visto Juego de Tronos? Sí, sí, claro, hombre. En la trama esta en la que una especie de hombre de Dios se hace casi con el control de la corte, Sí, sí. que va descalzo ese hombre. Ah, mira, igual era. Había un guiño ahí al voto de pobreza. Sí, sí. Pues a lo que íbamos. Déjame leerte una cita de Santa Teresa que dice así: y así os encomiendo mucho que, cuando leereis algún libro y oyereis sermón o pensareis en los misterios de nuestra sagrada fe, que lo que buenamente no pudierais entender, no os canséis ni gastéis el pensamiento en adelgazarlo. No es para mujeres, ni aun para hombres muchas cosas, es decir, la fe del carbonero. Y cito al maestro Puertolas. Estamos pues ante la fe del carbonero que fundamenta toda su obra, fe para la cual es absolutamente central su aceptación en la relación amo-esclavo-siervo, dice las más veces. Se cruzan aquí las formas más absolutistas de la tradición judeocristiana con la noción de servicio del amor cortés, es decir, estructura mental feudal. Este oscurantismo, por cierto, afecta principalmente a la mujer, que Santa Teresa distingue constantemente del hombre para denigrarla según la vieja tradición que opera también en Fray Luis de León. Y volviendo a la poesía de Santa Teresa, vamos a decir que nunca la escribió de forma sistemática y le importaba muy poco reclamar su autoría o publicarla. Y es que posiblemente Santa Teresa en su mayor parte la improvisara, porque atención, las monjas del siglo XVI hacían sesiones de freestyle. Ya, esto me encantó cuando me lo contaste, ¿eh? Me imagino ahí Sor Chuti contra Sor Arcano, ¿no? Ahí tendría que ser. No me lo estoy inventando, ¿eh? En las celebraciones se reunían para improvisar a viva voz unas barras y está documentado que Santa Teresa era muy buena cuando cogía el mic. Y quizá eso explica por qué su poesía suena tan auténtica, tan musical, tan emotiva, tan desprovista de retórica, así como pues bastante repetitiva y con poca profundidad conceptual. Un poco lo que se puede esperar del freestyle. En fin, vamos a escuchar un fragmento de esta. Me ha costado que Alberto me lo dejara leer, pero yo espero que os guste, cuyo estribillo pues seguro que le suena un poquito a los que fueron a coles de monjas y empieza con eso de vivo sin vivir en mí. Sí, que además también San Juan tiene uno con ese mismo estribillo. Yo creo que era un estribillo popular, como pasaba con las jarchas y tal, que ellos rescataron, porque hay uno de San Juan. De todas maneras, empieza a leer, pero hago el 3-2-1, como si fuera, ¿vale? Freestyle. 3, 2, 1. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Aquesta divina unión del amor con que yo vivo, hace a Dios ser mi cativo y libre mi corazón. Mas causa en mí tal pasión, ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay! Qué larga es esta vida, qué duro estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Bueno, ya lo dejo, que es muy larga. Oye, pero muy, muy bien traído. Ya ves, y esto no estaba preparado, lo juro. Bueno, a mí personalmente me interesa sobre todo el misticismo, ¿no? de Santa Teresa. Desde pequeña tenía visiones donde se le aparecían ángeles y sobre todo se le aparecía Cristo, ¿no? Ella lo tenía como un novio ahí
o algo así, donde iba a verlo, ¿no? Iba a festear, ¿no? Que decían. Y no sé, ella escribía mucho sobre esto y también me interesan mucho sus escritos confesionales, inseparables en lo que supone una búsqueda, como los erasmistas de nuevo y los otros poetas religiosos de esta época, de una espiritualidad más íntima que les acerque a Dios. Me interesa mucho el libro de la vida, ya lo he dicho antes, que relaboró durante muchos años por consejo de su confesor, que a que no sabes quién era su confesor, A ver quién era. San Juan de la Cruz, aquí todo queda en familia. Recáspita. Entre ellos tuvieron muchas relaciones. Pues el libro de la vida es una obra en prosa donde intenta explicar sus vivencias espirituales, pero también dar consejos a las monjas. Es una obra bastante incatalogable, muy libre, donde, porque ella no lo pensaba como obra literaria, lo pensaba más bien como un diario íntimo, emocional, ¿no? Bueno, ahí relabora toda su vida y habla de diversos temas, pero siempre desde la perspectiva personal. Lo que supone, y aquí voy a citar a Gerald Brennan, en la literatura del pueblo español, y yo estoy totalmente de acuerdo, que este libro es un precedente a los primeros ensayos modernos de Montaigne. Lo que pasa es que, bueno, como hemos visto desde siempre, el hombre es universal y la mujer es particular, como nos muestra muy bien el hombre de Vitruvio, ¿no? De Leonardo da Vinci, o los estudios sobre ataques al corazón, ¿no? Infinidad de detalles. El hombre y no la mujer ha sido siempre la medida de todas las cosas. Entonces, lo que Montaigne dijera era de interés general, pero lo que dijese Santa Teresa eran cosas de chicas, ¿no? A mí me sorprende que esto sigue pasando. Yo sé más de uno que no lee a mujeres, y esto me lo han dicho personalmente, porque cree que las mujeres hablan de cosas de mujeres. Bueno, hay que decir que esto de Montaigne tiene su interés porque Montaigne ha recibido un gran crédito en la historia de la literatura universal por ser algo así como el inventor del ensayo moderno. Entonces, claro, declarar a Santa Teresa una precursora sería cuestionar un poco el título del primero que hizo esto, ¿no? Claro, claro. En cuanto a la literatura femenina, pues sí, hay gente que todavía sigue hablando de literatura femenina y es un trabajo desmontar este gueto, pero es que la literatura no son las Olimpiadas, no necesitamos dividir la competición por géneros. Si crees que las mujeres escriben hoy cosas de mujeres y los hombres cosas de hombres, es porque no lees y además porque eres un poco sexista, porque la inteligencia de los grandes escritores y escritoras, la inteligencia de las personas en general, siempre trasciende de estos roles tan básicos, ¿no? Y volviendo a Santa Teresa, ¿no? Me interesan también mucho sus visiones. Aparte de los raptos de éxtasis místico, ¿no? En los que, según sus palabras, un fuego sobrenatural atravesaba su corazón, pues Santa Teresa afirma haber asistido a apariciones de la Virgen María, de ángeles, de Jesucristo, como ya hemos dicho, algo que en realidad no es nada extraño en una época donde hay una verdadera epidemia de visiones y apariciones. Se ha escrito mucho sobre la salud mental de la religiosa, y a ver, se sabe que estuvo toda su vida enferma. Algunos psiquiatras, al analizar, por ejemplo, su libro de la vida, ven un claro caso de neurosis o psicosis de algún tipo, ¿no? Que le hace más proclive a los delirios. Un caso así bastante similar a lo que ocurría con Juana de Arco siglos antes, ¿no? Pero personalmente, yo no creo que haga falta buscar explicaciones psiquiátricas, la verdad. En el siglo XIX, por ejemplo, las manifestaciones de fantasmas eran algo habitual. Había un montón de mediums que se comunicaban con los espíritus, había grupos esotéricos. Era tan habitual como las apariciones marianas en España durante la Segunda República, el fenómeno ovni en la segunda mitad del siglo XX o las teorías conspiranoicas a principios del siglo XXI, que si los chemtrails, que si los reptilianos, la pandemia de vacunas con microchips, Soros, yo qué sé, movidas varias para peña aburridísima, ¿no? Creo que hablo por los dos si digo que aquí no somos fans de Expediente X ni de Iker Jiménez, ni lo éramos cuando todavía ese universo del misterio no se había escorado tanto la ultraderecha. No, la verdad es que yo mucho no, sí. Pero bueno, la cosa es que no todos aquellos que afirman haber visto el espíritu de su abuela o unas luces extrañas en el cielo tienen patologías. Está muy estudiado que un clima de sugestión, ciertos sesgos cognitivos, ¿no? Como puede ser la pareidelia, que es esto de que ves caras en un enchufe o en un baño, o el sesgo de confirmación, el estado de duermevela, dime, ¿por qué te estás riendo de mí? Ver caras en un enchufe. ¿No? Así con los dos ojitos. Bueno, esto es la pareidelia, ¿no? Que de ver caras por ahí, ¿no? Bueno, pero bueno, el estado de duermevela a veces nos hace ver cosas o un simple deseo, ¿no? Que puede generar ilusiones, yo qué sé, hay embarazos psicológicos, o sea, sobre todo en una mujer tan imaginativa y entusiasta como era Santa Teresa de Jesús, que además dormía poquísimo a causa de los horarios del convento. Pues eso, que yo qué sé, que a mí no me parece tan extraño que ella de pronto se sugestionara, se motivara mucho, ¿no?
pues acababa viendo a la Virgen o viendo a Jesucristo o yo qué sé. Yo creo que estas cosas a la gente con muchas ganas, ¿no? Le pasa a veces y a Santa Teresa le sobraban ganas. ¿Estoy diciendo con esto que no es posible que a Santa Teresa se le apareciera a Jesucristo y se le aparecieran los ángeles? Pues supongo que sí. Que si el ser humano es capaz de perder pelo por el estrés, ¿no? O de creer que la Tierra es plana contra toda evidencia, por mecanismos mentales diversos, ¿por qué no vamos a confundir un sonido extraño con una psicofonía, un sueño lúcido con una virgen o una luz con un ovni? Mira, la leyenda El rayo de luna de Gustavo Adolfo Bécquer, que se escribirá unos siglos después, nos da un ejemplo, yo creo que súper claro, de cómo la sugestión, ¿no? Es capaz de hacernos creer y ver cosas, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de Bécquer cuando toque. Ya hablaremos, que además no me lo he preparado para la oposición y me pillas súper verde con Beckett. Lo que me queda claro es que descartamos que Dios existe. No, yo no he dicho eso. Yo soy agnóstico, yo creo que el ateísmo es otra forma de religión, es creer que sabes algo y yo no sé nada. Joder, qué bonito. Sí, sí. Bueno, pero de todos modos, a lo que íbamos, que sean visiones de verdad o fruto de la imaginación, nos da un poco igual, ¿no? La obra, creo que sí que tiene cierta innovación, que ya crea una obra original dentro de un espacio que corresponde a una mujer, que es el espacio de lo íntimo. Eso también es una cosa, ¿no? Que durante muchos siglos se ha pensado que lo personal, lo subjetivo, lo privado, lo cotidiano, lo sentimental, es lo que se asociaba al género femenino, que es donde las escritoras se sentían más cómodas. Bueno, pues gracias a esa limitación que tenía Santa Teresa de pensar que ese era su espacio, crea una obra adelantada a su época. O sea, crea un ensayo o un protoensayo, ¿no? Pero bueno, como tantas veces, pues minusvalorada y por todo aquello, como suele pasar, que la hace grande. Pues yo estoy muy convencido de que las obras grandes, justo lo que se le critica es por lo que luego van a triunfar, ¿no? Porque la gente a veces es muy miope con sus contemporáneos. Bueno, pues ese manejo de la introspección, de lo cotidiano, esa mirada subjetiva, pues se adelanta a escritores como Montaigne. Y es curioso que esta idea de la literatura escrita por mujeres que se debe a lo íntimo ha sido incluso defendida en el siglo XX por muchas escritoras, ¿no? Como Victoria Ocampo, Carmen Martín Gaite. Estas dos, en particular, destacaban la importancia de la mirada femenina porque podía abordar lo político desde lo personal y testimonial, que me parece muy bien, pero no tiene por qué ser solo femenino, digo yo, ¿no? Yo diría que la cosa ha cambiado de todas maneras, pero esta es la idea que prevaleció durante un montón de siglos. El hombre tiene la mirada objetiva, por lo tanto es la medida de las cosas, y la mujer solamente tiene una mirada subjetiva, privada, personal, ¿no? Es fácil de entender entonces por qué Montaigne es conocido como el creador del ensayo, pues mezcla en un innovador desorden comentarios, apuntes y opiniones personales sobre todo tipo de temas, suicidio, caza de brujas, caníbales, etcétera. O sea, aderezados con confidencias íntimas sobre la sexualidad, el amor, bueno. Y Santa Teresa de Jesús, en su libro de la vida, unos años antes, hace un poco lo mismo, ¿no? Mezclar temas, comentarios, apuntes, opiniones personales, temas subjetivos. Pero claro, como era mujer, nadie le da validez. O sea, si lo escribía una mujer, se leía como un libro desordenado, donde hablaba de temas ahí en desorden. Y si lo escribía él, era un ensayo. Vale, pues sí. Para acabar, me gustaría pues detenerme un segundo en un tema que está bastante alejado de todo esto, pero yo qué sé, como en este capítulo estamos leyendo un poco lo que queremos, ¿no? A mí me apetecía contarlo y era la visión del infierno que tiene Santa Teresa, que a mí estas cosas me interesan mucho, ¿no? Porque en una de las visiones que ella describe, afirma que avanza por el infierno y lo describe de forma muy parecida a una alcantarilla. Es un pasadizo estrecho, húmedo, oscuro y lleno de alimañas. Y no hay fuego en este infierno. Como tampoco lo hay, por ejemplo, en el infierno más famoso de la literatura occidental, que es el de la Divina Comedia de Dante, ¿no? En esta obra, de hecho, la parte central del infierno es un territorio helado, con ráfagas de frío, viento, condenados totalmente congelados ahí. Esta idea de que el infierno está lleno de fuego, que ahora nos parece como evidente, como que siempre ha sido así, pero en realidad es bastante moderna. Yo leí que se debe a la confusión de los traductores bíblicos entre el lugar donde va el alma de los muertos y el lugar donde va el cuerpo de los muertos, porque no es lo mismo. Donde iban los cuerpos era la Gehenna, y eran grandes piras a las afueras de Jerusalén donde se quemaban los cadáveres para evitar que su descomposición causara enfermedades. El tema es que como ambos lugares eran traducidos como infierno, ¿no? El lugar donde iban las almas y donde iban los cuerpos después de morir, aunque eran cosas muy distintas, ¿no? Este fuego de las piras donde se incineraban los cadáveres, pues comenzó a relacionarse con el infierno ultraterreno. Ya vimos en otros capítulos que hay muchos problemas de traducción en la Biblia, ¿no? Que nos han llevado a creer cosas que en realidad no están ahí, no son palabra de Dios en principio. Y basar tremendos principios culturales en malas traducciones.
En Sí, fin, sí. dejemos a Santa Teresa en su infierno húmedo, oscuro y lleno de alimañas. Y hablemos ahora de nuestro tercer protagonista, Fray Luis de León, un religioso que se diferencia bastante de Santa Teresa y de su amigo y compañero de congregación, San Juan de la Cruz, porque Santa Teresa y San Juan eran místicos, pero Fray Luis de León más bien representa la vertiente ascético-intelectual. ¿Y qué significa esto? Pues según mi particular modo de entenderlo, digamos que Fray Luis vive su religión de un modo más natural a cómo la viven los religiosos modernos que yo he conocido. Busca la elevación del alma a Dios por medios teológicos y morales. Mientras Santa Teresa tiene visiones divinas y San Juan alcanza el éxtasis místico en su interior, acercándose mucho a eso que hoy calificaríamos como trances de fanáticos propios de iglesias pentecostales donde la gente pues le dan ataques epilépticos a ritmo de órgano Hammond y todo esto, ¿no? Bueno, Fray Luis de León es más otro perfil, ¿vale? Emprende una búsqueda serena de Dios, en la belleza del mundo, en la interioridad tranquila, que no es que Fray Luis fuera un monje enclaustrado, que fue uno de los profesores más famosos de su tiempo y obtuvo diversas cátedras en Salamanca, llegó a altos puestos jerárquicos, se vio envuelto en luchas de poder que le llevaron a pasar 5 años en la cárcel y a delatar a amigos suyos a la Inquisición. Quizás porque en verdad su vida no tuvo nada de apacible, Fray Luis encontró en la poesía una vía para conectar con eso que tanto le debía faltar en su día a día de intrigas universitarias y eclesiásticas. Es que la Universidad de Salamanca siempre ha sido un sitio donde vuelan los puñales. Sí, además, como buen intelectual, ¿no? Alejado un poco de estos arrebatos emotivos que tenían San Juan o Santa Teresa, Fray Luis escribe desde la tradición más culta y más elitista en este momento, que es la italiana, que ya había sido naturalizada en la península por Boscán o por Garcilaso, de quienes justamente hablamos en el anterior capítulo. Y hay que decir que Fray Luis se parece mucho a Garcilaso en esta idealización del campo, ese menosprecio de corte y alabanza de aldea muy de moda en la época. Aunque en el caso del religioso no se va al campo para cultivar el amor por pastoras sexys, sino el amor por un Dios que tiene mucho de panteísta, pues esta idea neoplatónica de que la belleza del mundo refleja la de Dios, pues acaba en una divinización de la naturaleza. O sea que cuando Fray Luis nos habla de la naturaleza, nos está hablando de las formas que adopta Dios a través de la naturaleza. En lo que sí se asemejaba a Santa Teresa es en la poca importancia que le dio a su poesía. Y mientras yo os cuento esto, Alberto acaba de coger a su recién nacida, a su pequeña, y se la ha situado encima de sus... ¡Ay! ¡Ay, qué cosita! Bueno, perdón, que no la podéis ver. En fin, que vamos, que si en algo coinciden, que se me va toda la esencia, si en algo coinciden nuestros tres poetas religiosos es que humanizan a Dios. Uno de los rasgos de modernización del cristianismo, que ya no quiere retratar a Dios como esa fuerza vengadora y triunfante, justiciera al estilo del Viejo Testamento. Esto nos lo contó Alberto cuando habló de Gonzalo de Berceo. Y quiere hacerlo más próximo para que el creyente pues, se identifique con él, especialmente con Cristo y la Virgen María. Así que al final Fray Luis y Santa Teresa de San Juan pues sí que se parecen bastante. Pero bueno, lo cierto es que Fray Luis nunca alcanza a Dios del modo en que lo hacen los místicos. De ahí que lo llamen místico fracasado, que anda que Fray Luis vivió su fe, pues como tanta gente religiosa moderna, es decir, como una lucha que nunca acaba de resolverse entre luz y oscuridad, goce contra dolor, cielo contra tierra, mundano contra divino, es decir, algo conflictivo y vivo y muy humano, ¿no? Siempre se sintió un peregrino de Dios, alguien que no ha alcanzado la unión mística con él, como sí la habían alcanzado Teresa y Juan. Quizá por eso a Teresa y a Juan les hicieron santos y Fray Luis pues no llegó a santo. Me apetece compartir la primera oda de Fray Luis, que da muestra de esa lucha y de la vía para encontrar sosiego y paz con Dios, el Beatus Ile. Y de eso ya hemos hablado también, ¿no? Pues no lo sé, pero bueno, por si alguien no se acuerda, el Beatus Iles es un tópico latino que se rescata en el Renacimiento y ensalza la vida sencilla y retirada al campo, ¿no? Idealiza la vida rural como un refugio ético, poético, o sea, un poco como cuando te vas en un puente a una casa rural o algo así. Pues sí, para Fray Luis la naturaleza es refugio de los peligros de la civilización que, fiel al espíritu contrarreformista, asocia con los valores denostados de la burguesía, esas cosas de protestantes infieles del norte. Fray Luis, entendámoslo, cuando habla de la naturaleza y el cosmos, habla de Dios, ya lo hemos dicho,
Y su poesía, igual que la de San Juan, tiene una doble lectura, una recta y otra alegórica. Por ejemplo, en Fray Luis, la noche es la oscuridad de la vida terrenal, el aire a veces alude a las pasiones desordenadas, como esto que se dice ahora de le dio un siroco, pues algo así. Yo creo que con esto ya más o menos vais a entender y disfrutar de su más famosa composición, la Oda 1. Ahí va. Qué descansada vida, la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera, lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de ese viento ando desalentado con ansias vivas, con mortal cuidado? Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso. Roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves, con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atendido. Quiero vivir conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y cómo codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa, una fontana pura, hasta llegar corriendo se apresura. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada, de verdura vistiendo, con diversas flores va esparciendo. El aire del huerto orea y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del centro pone olvido. Téngase su tesoro. Los que de un falso leño se confían, no es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna, al cielo suena confusa vocería y la mar enriquecen a porfía. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrasando con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra esté cantando. A la sombra tendido, de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce, acordado del plectro sabiamente meneado. Pues nada, aquí acaba, ¿no? La primera temporada del Cura y el Barbero. Sí, no lo hemos dicho al principio, pero con este capítulo cerramos la primera temporada y en un tiempito estamos de vuelta con más y más. A menos que nos escuches desde el futuro del futuro, en cuyo caso ya lo tendrás todo de seguido. Bueno, si estás en el presente, pues para octubre por ahí, ¿no? Empezaremos Sí. con el barroco y estas cosas. ¡Buah! ¡Qué emoción! ¡Qué ganas! Pues yo sí que tengo, ¿eh? No, a mí, oye, que yo el barroco muy bien, ¿eh? Ya le estoy cogiendo el gustillo. Sí, mola mucho el beef de Quevedo y Góngora.